Estamos empezando entonces la apertura del Foro de Defensorías del Pueblo Uruguay y Argentina, las Defensorías del Pueblo y el derecho a un ambiente adecuado sin contaminación acústica, y a la presentación de la investigación realizada por la Defensoría del Vecino, Contaminación Sonora y Derechos Humanos. Queremos darle una bienvenida muy especial a alcaldes de Montevideo, autoridades departamentales, autoridades nacionales, vecinos y vecinas, al defensor adjunto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Atilio Alimena, que nos acompaña, así como el defensor del pueblo de Santa Fe, Edgardo Vistoletti, el defensor del pueblo de Neuquén, el señor Ricardo Riva, que van a estar llegando en poquito rato, pensamos, el defensor adjunto de Paraná, el señor Pablo Donadío, representantes de la Defensoría del Pueblo Vicente López, el señor Picasso y el señor Sili, el defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires y presidente de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina, el señor Carlos Bonicato, y el presidente del Instituto Latinoamericano de Ombudsman, el señor Carlos Constenla. Algunos de ellos nos acompañan en la mesa de apertura, donde se los voy presentando porque nos faltaron los carteles. Fernando Rodríguez, el defensor del vecino de Montevideo, señor Carlos Bonicato, presidente de ADPRA y defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires, Carlos Constenla, presidente del Instituto Latinoamericano de Ombudsman, Blanca Rodríguez, de la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo, y la señora Graciela Villar, vicepresidenta de la Junta Departamental de Montevideo. Bienvenidos. Y bueno, iniciamos, le damos la palabra a Fernando Rodríguez. Bueno, muy buenos días para todos, para todas. Para la Defensoría del Vecino, además de ser un gran gusto que ustedes nos acompañen, una participación bastante diversa. Tenemos desde representantes de organizaciones internacionales, de Defensoría del Pueblo, funcionarios de Defensoría del Pueblo, autoridades nacionales y departamentales, y también tenemos vecinos y vecinas reclamantes de la Defensoría del Vecino. Cosa bien importante porque es el motivo de nuestro trabajo. Así que gracias por estar y esperemos que este evento, que va a ser corto y sencillo, sea el inicio de un proceso de trabajo conjunto para mitigar los daños que hoy provoca el Montevideo, y también queremos en otras ciudades del mundo, y así lo establece la investigación comparada que hemos hecho, el daño que provoca la contaminación acústica, daño al ambiente, daño a la salud individual y a la salud pública. El motivo de esta publicación y de la investigación es, como ha sido la trayectoria de la Defensoría en estos 6 años, ser proactivos, allí donde visualizamos una disfuncionalidad en las políticas públicas, hacer un aporte técnico y político. Un aporte técnico en el sentido que profundizamos sobre las consecuencias de la afectación de derechos. Los vecinos nos ayudan a identificar derechos vulnerados, derechos afectados. Analizamos, profundizamos sobre por qué se provocan o por qué se provoca esa afectación de derecho. Intentamos siempre no quedarnos en el rol de contralor de una Defensoría del Pueblo, ejercerlo con responsabilidad, pero ir a más. Y el ir a más entendemos en la Defensoría del Vecino de Montevideo, y esto lo hemos aprendido también con nuestros colegas argentinos y de la región, allí donde hay una disfuncionalidad de una política pública, incidir, fortalecernos para incidir. Cuando uno se propone incidir en una política pública con la complejidad que tiene, y acá tenemos una parlamentaria de Montevideo que conoce de la complejidad de lo que es legislar, cuando nos referimos a una disfuncionalidad de una legislación o de la ejecución de una legislación, sabemos que son temas complejos, que hay que tener en cuenta el derecho internacional, el derecho nacional, el derecho departamental y, por sobre todas las cosas, construir políticas públicas con enfoque de derechos humanos. Estamos en un proyecto
en donde la Agencia Española de Cooperación, y aprovechamos para agradecer la presencia de Blanca, está acompañando esta línea de trabajo, acompañándonos a que tengamos capacidad de hacer propuestas. Creo que el perfil de las Defensorías del Pueblo en los últimos años ha tenido esa innovación de superar el carácter de contralor. No quiero decir dejar de lado, somos organismos de contralor de los gobiernos, pero no solamente eso. Queremos ser propositivos, queremos allí donde hay disfuncionalidad que afecta a derechos, hacer propuestas, negociar con los parlamentos y con los ejecutivos qué mejorías se pueden hacer a las políticas públicas para que éstas realmente tengan un enfoque en los derechos humanos y que la respuesta de las políticas públicas sean la garantía principal para nuestros conciudadanos para respetar, garantizar y satisfacer sus derechos. Esta publicación es una segunda publicación de una serie a la cual le llamamos Derechos Humanos y Políticas Públicas, en el objetivo de incidir en las políticas públicas para que las mismas sean diseñadas y ejecutadas con enfoque de derechos humanos. La anterior la presentamos hace 2 meses, que tenía que ver con un estudio sobre el enfoque de derechos humanos que tienen o no los presupuestos departamentales o el presupuesto departamental de Montevideo, y ahí también estamos haciendo propuesta. Esta es una segunda iniciativa que tiene que ver con, bueno, la contaminación acústica, en donde hacemos el esfuerzo de situar la contaminación acústica como contaminación del ambiente, tema que sentimos que no está suficientemente incorporado. No está incorporado en las políticas públicas, no está incorporado en la población, no está incorporado inclusive en las organizaciones que trabajan los temas medioambientales. Cuando se le llama a esto problemas de ruidos molestos, se deja fuera la connotación con el ambiente, la connotación con la salud individual y pública. Y estamos convencidos que el tema de la contaminación acústica es un tema de contaminación del ambiente. Es un factor, un elemento contaminante del ambiente, por lo tanto, nos preocupa el ambiente porque nos preocupa la salud de la gente. Por lo tanto, el ruido, la contaminación acústica está afectando, y en medida muy importante. Lo vamos a ver cuando Elizabeth presente una síntesis de la investigación, cuánto afecta esto la calidad de vida de nuestra población. Por lo tanto, en este evento que tiene, yo diría, es un evento en 3, o 3 eventos en uno. La presentación de la investigación, estamos haciendo la apertura, y oficializo en este momento, y agradezco la presencia de los colegas argentinos, estamos haciendo la apertura de un foro que nos llevará hasta el viernes en la tarde, discutiendo estos temas. Hemos pedido a varias defensorías del pueblo que sistematicen experiencias y que nos traigan, y que podamos juntos compartir experiencias sobre el trabajo de la Defensoría del Pueblo en contaminación acústica en distintas ciudades, más de 7 ciudades que van a estar presentes. Entonces ese foro va a tener sus conclusiones el viernes al mediodía. Ese es el segundo evento. Y el tercer evento es que la previa del partido Uruguay-Inglaterra. O sea que también este evento va a tener que ver con esa situación, porque hemos acordado con el hotel quedarnos a ver el partido. Aquellos que quieran quedarse están invitados a partir de las 15:45. Muchas gracias entonces al panel también, y Elena. Y le damos la palabra. Sí, gracias, Fernando. Le damos la palabra ahora al señor Carlos Bonicato, presidente de la Asociación de Defensorías del Pueblo de la República Argentina y defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires. Hola, hola. Bueno, muchas gracias. Buenos días. Primero, muy agradecido por la invitación en nombre de todos los defensores de la República Argentina que están nucleados en ADPRA, que es una asociación que integra a los defensores provinciales, a la Defensoría Nacional y también a las defensorías locales, o sea, las defensorías municipales. Y también, bueno, especialmente también agradecido a las personas que me acompañan aquí, la legisladora del departamento, de la Junta Departamental de Montevideo,
la representante de la Cooperación Internacional de España, al doctor Carlos Constella, que también tiene una importante experiencia en la materia del enfoque de derechos humanos a partir de la labor de los defensores del pueblo. Y quiero agradecer también a los defensores que nos acompañan, el defensor del Junto de Entre Ríos, me dijeron que está el defensor de Neuquén por venir, a los miembros de las otras defensorías, al doctor Edgardo Vistoletti, que es defensor del pueblo de la provincia de Santa Fe, pero además es nuestro representante, es el representante de la Argentina en la Federación Iberoamericana e Internacional de Ombudsman. Por lo tanto, es importante también la experiencia que ha adquirido también en la escucha de la problemática de los defensores del pueblo a nivel internacional. Una breve reflexión, y este agradecimiento tiene que ver también a Fernando, que ha tenido siempre esta singularidad en el ejercicio de su función, que nosotros destacamos y valoramos mucho. La singularidad tiene que ver con su capacidad de reflexión, de investigación y también de discusión de los problemas. Esta modalidad de juntarnos todos en un taller a discutir con buena fe las problemáticas de una sociedad que cambia cada día y que presenta al hombre problemas nuevos y que exige también soluciones diferentes, requiere este tipo de situaciones de estudio. Y digo situaciones de estudio porque es verdad, como dice Fernando, que la labor del defensor del pueblo, esta compleja labor de la mirada del defensor del pueblo desde la óptica de los derechos humanos, yo agregaría que hay tres miradas. Las problemáticas del punto de vista de los derechos humanos, pero también desde el punto de vista de las defensorías, que agrega un elemento también particular y que tiene que ver, a nuestro criterio, con la también muy particular situación en que es colocado el defensor del pueblo ante los problemas de la sociedad. El defensor del pueblo no es tan solo un organismo de contralor adicional, sino que es un observador del cumplimiento de los derechos humanos y termina siendo un instituto de garantías. Ahora, ¿cómo se ejerce ese instituto de garantías dentro de una democracia? La democracia parecería ser autosuficiente para controlar que ninguna persona que está bajo la influencia de un gobierno o bajo la esfera de acción de un gobierno que ha sido elegido por el pueblo no puede dañar a su propio pueblo, sobre todo cuando es producto de la elección de las mayorías. Sin embargo, existe en la democracia, a este bendito sistema de ejercicio de la civilidad y de la política que tenemos y que representa la libertad democrática, sin embargo tenemos bolsones de injusticia, situaciones donde las personas no pueden ser escuchadas o no son escuchadas concretamente por la democracia. Y eso no va en desmedro ni de los legisladores, ni de los miembros del Ejecutivo, sino que nosotros lo vemos como un perfeccionamiento de la democracia. La labor del defensor del pueblo tiene que agregarle un grado de sensibilidad más a la democracia. Y esa es la construcción de esta figura. Por eso es delicada la función del defensor del pueblo. Y ese grado de sensibilidad tiene que ver con escuchar la voz de los que no tienen voz o tienen una voz poco audible, que puede ser cualquiera. Generalmente son los sectores más desprovistos de protección. Por eso nosotros decimos que los defensores no tenemos una actitud neutral, sino que estamos a favor de los que menos tienen, porque son los que tienen más generalmente cercenados o afectados sus derechos. Pero también puede ser cualquier vecino. Y también, como en este caso, por eso yo no quiero prolongar más esta reflexión, pero que me parece muy importante la tarea a la que nos ha convocado Fernando, y por eso asistimos, no para participar de un acto formal, sino que acá estamos construyendo esa particular sensibilidad de ser un instrumento de participación de la gente, que es también la labor del defensor. El vecino debe sentirse representado, por eso también nosotros decimos que hay que construir defensorías que sean instituciones creíbles y útiles. Pero finalmente, en este tema
tan particular de la contaminación sonora y los derechos humanos, que en una humanidad que se ha urbanizado de manera tal y que además por una construcción económica, las ciudades tienden a urbanizarse cada vez más, pero a compactarse cada vez más dentro de esas distintas esferas de acción de la urbanidad, que terminan siendo manchas urbanas, que ya son mucho más que ciudades, son megaciudades, que tienen además distintos corazones que palpitan con intereses económicos dentro de sí misma, y que tienen un grave problema de interjurisdiccionalidad, como puede ser el transporte, o como puede ser la educación, o como puede ser las relaciones de trabajo, que generan fronteras de tránsito permanente. Nosotros tenemos la contaminación sonora como un dato de la realidad. Por eso esa sensibilidad que tiene el defensor de captar que la gente hoy, aunque sea uno, aunque sean 10 ciudadanos, está poniendo una alerta en un tema que es grave para la humanidad. Nosotros todos estamos acostumbrándonos, estamos naturalizando el ruido y estamos naturalizando la pérdida auditiva de nuestros jóvenes y de nuestros niños, y estamos entonces afectando algo que nos pide la Constitución a los argentinos, pero que también está en el corazón de todas las instituciones, que es que estamos afectando sujetos de derechos que son las generaciones que vendrán después de nosotros. Las próximas generaciones para nosotros hoy tienen que ser un sujeto de derecho, y ese sujeto de derecho hoy está siendo afectado porque los niños de hoy, los jóvenes de hoy, están recibiendo una afectación cada vez mayor del tema de la sonoridad que nosotros naturalizamos con un enorme, a veces con una enorme irresponsabilidad. Y en ese sentido, como es grave también lo último que digo, como dice Fernando, que la legalidad de todo este proceso es compleja, porque son potestades de los municipios, son potestades de los organismos locales, y que es muy difícil generar una legislación uniforme. Me parece que los vecinos y los defensores del pueblo, que son representación concreta de los vecinos, además de los legisladores, tenemos que dar una voz de alerta. La voz de alerta son estas publicaciones, es la investigación y es la reunión en talleres. Y veníamos conversando recién en el auto con Fernando. Nosotros mañana nos vamos a reunir con la Comisión de Derechos Humanos de Uruguay y la Defensoría del Pueblo, que se ha hecho cargo hace poco tiempo. Vamos a plantearle este tema también, y vamos a abordar también 2 o 3 temas más con Fernando, que también al ser el defensor del pueblo de Montevideo es un defensor que tiene mucha importancia en cuanto a la incidencia en las políticas públicas. Así que muchas gracias por esta oportunidad de trabajar todos juntos en un tema que realmente nos preocupa y consideramos muy importante. Gracias. Muchísimas gracias, Carlos Bonicato. Le damos la palabra ahora a Carlos Constenla, presidente del Instituto Latinoamericano de Ombudsman. Gracias por el honor de poder participar en este encuentro en nombre del Instituto Latinoamericano del Ombudsman, Defensor del Pueblo. Para nosotros es un honor y una satisfacción estar aquí hoy. Honor porque el Instituto Latinoamericano del Ombudsman tuvo en el Uruguay una trayectoria significativa, al punto de que uno de sus presidentes, el doctor Héctor Gross Espiel, fue uno de los más activos promotores de la creación de la figura del defensor del pueblo en el continente latinoamericano. Lamentablemente falleció antes de ver consagrada la institución en su país. Pero de cualquier manera, en consideración a esta trayectoria ejemplar, de hombre del derecho, de hombre de la democracia, rendimos nuestro homenaje a él en esta oportunidad, que es la primera vez que visitamos el Uruguay existiendo la institución del Defensor del Pueblo. En segundo lugar,
La satisfacción alcanza también a esta experiencia, nueva experiencia que realiza la Defensoría del Vecino de Montevideo. A través de los años de existencia de la Defensoría del Vecino, son muchas cosas las que se hicieron. Hemos tenido la posibilidad de participar tanto con Fernando como con sus colaboradores, de quienes particularmente me siento compañero y amigo, no solamente por este tradicional vínculo de amistad que tenemos los que hemos nacido a uno y otro lado del río, sino también y fundamentalmente por tantas cosas en común que hemos hecho, que hemos trabajado y que nosotros valoramos enormemente. De modo tal que realmente lo que digo lo digo con especial sentimiento de reconocimiento y también de gratitud, porque en todas estas experiencias siempre nos ha acompañado el defensor del vecino. También nuestro reconocimiento al señor presidente de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina, que con su presencia fortalece también este acto, porque la institución del defensor del pueblo en América Latina está bien, pero debería estar mejor. Y los desafíos son cada vez mayores y los problemas son cada vez más grandes. La presencia de las responsabilidades institucionales de quienes les toca coordinar tareas de tanta significación. La Argentina es el país de América Latina que tiene mayor cantidad de defensores del pueblo. Su presencia acá en esta reunión y en este acto significa un hecho de significación que debe también destacarse. Y por supuesto a la cooperación española, que ha estado siempre presente en el apoyo de muchas cuestiones vinculadas al desarrollo de la institución en América Latina, y que también lo ha hecho de una manera sistemática, científica, si se me permite el término, en el sentido de que ha ido trabajando puntualmente sobre las necesidades y los desafíos permanentes que se nos han presentado. Y agradecido también a los legisladores y a los representantes y no sé, tengo alguna dificultad auditiva, no producto de la contaminación acústica, sino de mi propia irresponsabilidad, una vez que cometí en mi vida. Creo que está el alcalde de Montevideo, discúlpeme, no escuché bien, soy una víctima de esto. Si está así, doblemente entonces reconocido por la significación de este acto. Como se acerca el partido y auguro un gol uruguayo a los pocos minutos de empezarlo, voy a limitarme a leer lo que preparé para esta reunión, que es breve, y así no me voy por las ramas, según una tradicional costumbre que tengo. Estamos a cubierto de que se dude que el derecho a una determinada calidad de vida es un derecho humano. Está reconocido en las constituciones políticas de los estados y en los tratados internacionales. Los pueblos del mundo avanzaron en esta toma de conciencia y hoy es frecuente verificar la activa defensa de ese derecho en muchos espacios del planeta, aunque no desgraciadamente en todos, frente a agresiones ambientales que crecientemente se asumen como dañinas para todos los seres humanos. De entre ellas, la contaminación acústica o sonora forma parte de una familia de agresiones ambientales todavía de menor desarrollo. Lo que es fácilmente verificable ante las pocas acciones que se intentan en este sentido, tanto por parte del Estado como de las organizaciones de la sociedad civil. Seguramente, este ligero tratamiento del tema responde a un enfoque singular de la contaminación sonora, la de ser la causa principal de la hipocausia. Si ese es el único problema que provoca, es un problema menor, aparentemente. También, a comentario de la hija de un amigo mío, porque la contaminación es relativa, ¿no?, frente a las otras contaminaciones, en el sentido de que viene y se va. Los efectos pueden perdurar, pero una contaminación acústica cesa instantáneamente, cosa que no pasa cuando se contamina un río, cuando se contamina el aire. Hay 4 o 5 premisas aceptadas y una callada, vinculada a la contaminación acústica. Las reconocidas son el desarrollo industrial,
la concentración poblacional en las grandes metrópolis, el desarrollo del transporte público y privado de personas y mercaderías, el empleo de maquinarias que reemplazaron el trabajo humano, como el martillo neumático, la motosierra, etc. La no reconocida es la cultural, que en alguna medida es causa y en alguna medida efecto de la contaminación sonora. Causa porque se sustenta en que el ruido no es una verdadera contaminación. Efecto, porque como hay tanto ruido, ¿hasta dónde vale la pena preocuparse por él? Siempre me pareció algo trivial traer como ejemplo la historia aquella del cacique piel roja Seattle, que se dirigió al presidente Franklin Pierce de los Estados Unidos en 1854, defendiendo los valores de la naturaleza y la maravillosa interrupción del silencio por el discurrir de las aguas y el trino de las aves. Y casualmente, a pocos metros del lugar en que se erigió un monumento en su homenaje en la ciudad norteamericana que lleva su nombre, la empresa Boeing fabrica y prueba los poderosísimos motores de sus aviones. Me parece trivial no por las admirables y conmovedoras reflexiones del jefe indio, sino por el hecho de que parece que el estigma no lo cargaría la Boeing si estuviera instalada en otro lugar. Creo que es allí donde despunta la crisis cultural que estimula la agresión sonora. Yo creo que si hoy hiciésemos una encuesta en Seattle sobre la permanencia o la erradicación de la Boeing, quienes sustentaran los valores del cacique Seattle perderían, porque esa fábrica de aviones, a pesar de que en los últimos años redujo su personal, es la actividad más importante de la ciudad y del mismo estado de Washington, en el lejano noroeste de los Estados Unidos. El ruido para nosotros es un disvalor, porque atenta contra la calidad de vida y la salud de las personas. Pero no todos lo consideran de igual manera, y para eso no hace falta ser industrial, tallerista o mercader de algún interés subalterno. Una película de los años 70 de Federico Fellini, Amarcord, ambientada en la ciudad natal del famosísimo director italiano en la época del fascismo, muestra en secuencias irregulares el desplazamiento de una moto de alta cilindrada muy ruidosa que circulaba en altas horas por las calles del pueblo. Es la imagen del poder y de la fuerza prepotente que se impone por la superioridad de quien produce el hecho. Este canto a la fuerza del ruido que anunciaba Filippo Marinetti en el Manifiesto del futurismo, a principios del siglo XX, tendría una señalada influencia sobre la beta intelectual del fascismo. Queremos cantar las oleadas multicolores y polifónicas de la revolución en las capitales modernas. El futurismo expresa el ruido en su lenguaje repetitivo, agresivo, insistente, que no acepta la menor contradicción, rechaza toda reflexión, es intolerante y destructivo. Las fantasías de grandeza por la posesión del automóvil y de las insólitas velocidades que puede desarrollar su máquina, articulada con la jerarquía social que la propiedad y el poder de la velocidad representan en los últimos 100 años, se debe buscar también en el manifiesto de los futuristas, más allá del modelo capitalista, consumista y hedonista que le dio sustentabilidad. El generador del ruido tiene un poco esa marca. Un infractor a una norma de convivencia social, incluso cuando contamina, puede mostrar arrepentimiento y hasta pedir perdón. Quien produce un ruido molesto o arroja un papel en la calle muy pocas veces lo hace. Esta es una comprobación empírica de 11 años como defensor del pueblo. El vecino que hace una ruidosa fiesta a infernales decibeles jamás pide perdón y jamás baja el ruido. Arguye derechos en una imaginaria, aunque desconocida, regresión moral al futurismo. Hago esto porque puedo hacerlo y ni tú ni nadie puede impedir lo que lo haga. Pues aunque venga la policía, o los echaré acusándolos de corrupto y que se dediquen a lo que se deben dedicar, que es a perseguir a los delincuentes, o bien bajaré el volumen para ponerlo más alto luego. Pero el tema no termina en estos giros nietzschianos. Es mucho más complejo.
Un concierto de música rock produce tantos decibelios como un taller para probar motores de aviones. Sin embargo, ¿cuántos se atreven hoy a prohibir un festival de rock en consideración al ruido que provoca? Y en todo caso, quienes concurren a un festival de rock, ¿van en la búsqueda de una renovada experiencia futurista? Creemos que no. Dice Murray Schaffer, que es un músico y director del Proyecto Mundial de Medio Ambiente Sonoro de Vancouver, que de súbito comprendemos que la música es el agente coagulador de nuestras modernas sociedades, multirraciales y políglotas. Un agente que garantiza su cohesión mucho más que cualquier sistema político o social, y nos ponemos a esperar que el fenómeno va a continuar por miedo a las consecuencias. En fin de cuentas, hay muchas formas de intolerancia más violenta que la tiranía de los decibeles. Desde que vivimos esta civilización en la que hay mucha pobreza, mucha injusticia y mucha angustia, nos acercamos peligrosamente a la deducción existencialista de Sartre sobre que el infierno son los demás. Y en esto del ruido puede coronar un imaginario y animado cuadro del Bosco. A partir de esta mirada, la sierra de una carpintería metálica, un muchacho tocando la batería contra una medianera o un perro ladrando toda la noche parece un infierno, pero no lo es. Es un llamado que nos hace este tiempo del que somos responsables para procurar un equilibrio a partir del respeto por el otro y la natural expectativa de lo que cada uno espera hacer en la vida. Las penas y las prohibiciones están bien, sobre todo para quienes contaminan inseparablemente a sus utilidades económicas, pero para los otros hay que preferir otras alternativas que tienen que ver más con lo ético, con la paz y con la convivencia. Ya son muchos los municipios que hacen campañas aconsejando suprimir ruidos y otras incomodidades, como no utilizar o utilizar poco el teléfono celular en los lugares públicos. De cualquier manera, el uso del teléfono celular está prohibido en algunos vagones de tren en Europa, como en la antigua Roma se prohibieron correr carreras de cuadrigas en hora de la noche. En eso el defensor del pueblo juega un rol fundamental. Tal vez sea el agente más importante para superar esta conflictiva cuestión de los ruidos, porque su misión es precisamente la de llevar adelante buenas prácticas de convivencia humana. Somos de una generación educada en grandes errores, como el de la inevitabilidad de la guerra, la certeza de que siempre habrá pobres y ricos, la convicción que la violencia es inevitable, la insuperable diferencia entre los géneros. Contra esas falsas configuraciones culturales se crearon muchos instrumentos legales e institucionales, y a uno de ellos se le dio el poder de impedir, por medio de su autoridad moral y a veces con instrumentos más contundentes, la pervivencia de obstáculos que amenazan la convivencia justa e igualitaria entre las personas. Esa institución es la del defensor del pueblo. Creo que nadie como él está capacitado para formular la pregunta que da formato al modelo mundial latinoamericano 30 años después del informe de la Fundación Bariloche. ¿Catástrofe o nueva sociedad? Porque esta es precisamente la alternativa. Solo una nueva sociedad, con todo lo que ella implica, menos pobreza, menos injusticia y menos angustias, puede superar lo que parece señalar un trágico destino. Este encuentro que debemos al interés y a la preocupación del defensor del vecino de Montevideo, Fernando Rodríguez, y de su invariable responsabilidad por el trabajo, nos convoca no para descubrir el ruido, sino para encontrar a partir de la experiencia y el saber de todos fórmulas jurídicas y sociales para superarlo. Y ya que de ruidos hablamos, recordemos que las trompetas de Jericó de la que nos habla el Apocalipsis anunciaban plagas y desastres, pero también llamaban la atención porque no habrá más tiempo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos Costenla. Escucharlo siempre es una oportunidad de aprender. Y le damos la palabra ahora a Blanca Rodríguez, representante de la Agencia Española de Cooperación Internacional. Buenas tardes, voy a ser breve por aquello del partido, ¿no? Que me apremia el tiempo. ¿Se me oye bien, sin micrófono? No. Perdón. Bueno, yo solamente
quería decir por qué la cooperación española apoya este tipo de iniciativas y este tipo de proyectos como los que nos convocan hoy aquí, de la mano de Fernando Rodríguez, defensor del pueblo de Montevideo. Desde la cooperación española consideramos que el destinatario de las políticas públicas son las personas concretas con nombre y apellidos, no son abstracciones ni metodologías conceptuales, son gente, nosotros mismos. Desde ese punto de vista, los hombres, las personas, somos sujetos de derechos inviolables, universales, indivisibles, que los poderes públicos están obligados a respetar. Es decir, que nuestras demandas al poder público no es para pedir que graciablemente nos otorguen un beneficio, sino simplemente es para reclamar un derecho del que somos acreedores en tanto y cuanto somos personas, ¿no? Entonces, las políticas públicas deben de estar orientadas a satisfacer las necesidades y los derechos de las personas, no como algo graciable, sino como algo que es su obligación y la razón y causa y justificación de su propia existencia. Las instituciones existen porque tienen que satisfacer derechos y necesidades de las personas. Es este enfoque el que nosotros damos a toda la cooperación y a todas las intervenciones que hacemos en este país y en todos los demás países donde intervenimos, y apoyamos precisamente este tipo de políticas públicas que están más enfocadas y ponen más el énfasis en aquellas cuestiones que tienen que ver con la defensa de derechos y con la defensa de derechos de todos y cada uno, pero también y especialmente de las capas más desfavorecidas de la sociedad, dar voz a los que no tienen voz. Esto desde el punto de vista institucional, y una reflexión desde el punto de vista ya más personal o más ya como vecina de Montevideo, o cada uno de nosotros como vecino de las ciudades donde estemos radicados. Es que, como decía mi antecesor en el uso de la palabra, efectivamente Sartre decía que el infierno está en los demás, ¿no? Pero por otro lado también Aristóteles decía que el hombre es un zoon politikon, es decir, un animal político que está abocado a vivir en sociedad, a vivir con los otros, a convivir. Y es precisamente en esta convivencia en sociedad donde puede desarrollar sus máximos potenciales, sus anhelos, sus ilusiones, también donde encauza y canaliza sus frustraciones. Por lo tanto, como seres, como personas que estamos abocados a vivir en sociedad con los demás, no pensemos y reflexionemos para no convertirnos un infierno para los otros, ¿no? Y desde el punto de vista del ruido, que es el tema que nos convoca hoy aquí, desde la presentación de este documento y este análisis e investigación que ahora se está presentando, y retomando un poco la línea de lo que ha dicho mi ilustre antecesor, efectivamente hay muchos autores que califican a nuestra civilización como la civilización del ruido. Es muy difícil encontrar un espacio cada día, ustedes reflexiónenlo, para estar en paz, en silencio y para reflexionar. Hay muchísimas versiones, la cuestión es multicausal, las causas que provocan este ruido son múltiples y diversas, pero al final casi todas vienen a coincidir en un mismo núcleo, ¿no? Que es como esta especie de insatisfacción personal profunda, de soledad, de desamparo, de desaliento, que siente el hombre moderno hacia las cuestiones que le preocupan. No es capaz de poder encauzar un poco hacia dónde va su futuro. Y esta angustia, este sufrimiento del aislamiento es lo que provoca este embrutecimiento, por así decirlo, este embotamiento de los sentidos a base de ruido, televisiones, todo el rato es una vorágine de huida hacia ninguna parte, ¿no? Que impide el encontrarse uno con uno mismo para poder encauzar por dónde debe de caminar la vida. Eso es algunas de las versiones que dan algunos de los autores, hay versiones para todos los gustos, pero en definitiva es eso, ¿no? La nostalgia del absoluto que tiene cada ser como individuo, de encontrar esa razón de ser y ese anclaje en su lugar de estar en el mundo, ¿no? Entonces simplemente eso lo quería poner encima de la mesa como una reflexión que me evoca el tema del documento sobre el ruido, ¿no? ¿Por qué tenemos esa necesidad constante de expresarnos, de además incluso nuestro tono de voz en el que nos dirigimos a los demás, con esa falta de respeto, con esa prepotencia, con esa ¿no? que supone el ir avasallando por la vida, el ir a ver quién puede más, ¿no? Quería dejarlo encima de la mesa por si sirve como reflexión. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Blanca Rodríguez. Le damos la palabra ahora, cerrando esta mesa de apertura, a la señora Graciela Villar, vicepresidenta de la Junta Departamental de Montevideo. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto participar de esta apertura de 3 jornadas de trabajo que sin lugar a dudas van a ser sumamente enriquecedoras, en la medida además de que podemos darnos el lujo de intercambiar los rioplatenses desde distintas experiencias, vivencias con respecto a este tema. Como decía recién mi antecesora, los hombres y las mujeres somos esencialmente políticos. Y desde el lugar de la Junta Departamental o de los ámbitos parlamentarios, tenemos la obligación de escuchar a los efectos de transformar esas demandas en esas normas y leyes que van a garantizar los mejores niveles de convivencia. Y esto supone tener el oído atento y no obturado para escuchar las demandas, saberlas ubicar y poder así dar respuestas a demandantes y demandados, que son parte única de una sociedad que nos conforma a todos. En estos temas siempre lo que nos preocupa son el posicionamiento fundamentalista, en algo que nosotros entendemos tiene que ser un profundo espacio reflexivo que nos permita a nosotros la traducción en cambios de pautas culturales, que están impuestas más allá de los individuos y que tienen que ver con este mundo y este tiempo del mundo que nos tocó vivir, donde el consumismo y los elementos de valores de carácter individual predominan frente a la necesidad de impulsar valores de carácter colectivo que nos mejoren como sociedad. La sociedad del ruido puede tener muchas connotaciones, no solo por escuchar un concierto de rock and roll a decibeles que no nos permite visualizar el valor de la música que allí puede estar, ni el mensaje de la poesía que puede estar en la letra, sino que además adormece otros sentidos. Entonces a nosotros nos parece que en la recopilación de información, en tomar apunte de todo lo que aquí se ha investigado en estos y otros campos, la perspectiva de desarrollar políticas que efectivamente sean respetuosas de los derechos humanos necesitan abrir el debate en la sociedad. Que estos temas salgan del ámbito de lo privado, que tiene que ver con el ámbito del supuesto saber, donde los técnicos nos sentamos a analizar y aportamos y proponemos, y que sea patrimonio de un debate más grande, donde todos los involucrados puedan dar cuenta de estas informaciones de carácter científico, etcétera, y a su vez poder aportar desde el lugar de donde vienen. Porque a veces la traducción de estas experiencias transmuta en la creación de bandos. Y eso es lo que no podemos hacer. Tenemos que generar un debate sobre cuál es la perspectiva en política desde los derechos humanos y que tiene que ver con lo sonoro, con lo medioambiental, con el cuidado de la persona, con la seguridad, pero a su vez poder articular una serie de normativas y de leyes que apunten a mejorar la convivencia donde todos estén incluidos. Entonces yo creo que estos debates apuntan a eso, enriquecen a quienes tenemos la obligación de legislar para que efectivamente sobre la base de lo que aquí se aporta podamos convocar a otros, que a veces decimos acá se reflejan los que no tienen voz, pero en general fueron algunas voces las que nosotros pudimos contactar, pero hay otros actores y protagonistas muy importantes de que no sabemos cuál es su opinión y cuál es su compromiso, que es imprescindible si realmente nosotros queremos cambiar normas de convivencia. La participación del otro tiene que estar tomada en cuenta a los efectos de poder normatizar algo que genere equilibrio en la sociedad y no que genere esos desniveles de grupos que a veces se confrontan entre sí teniendo visiones distintas de un problema que nos es común. Entonces yo saludo estas mesas de debate y de reflexión porque creo que si tenemos los oídos bien abiertos
somos capaces de tomar estas experiencias para después poder ser propositivos sobre la base de que aquí hay una experiencia acumulada, hay una normativa, se ha compaginado todo lo que en el mundo se da sobre este tema, y abramos los espacios de debate con los vecinos en esas instancias públicas que nos permitan saber cómo aquellos que están por fuera de esto y que también inciden pueden aportar para que la norma y la legislación sea algo que contemple el equilibrio que queremos buscar entre unos y otros. Sin gritos, sin imposiciones, pero sí buscando eso que es tan importante, que es la síntesis que trae el acuerdo. Entonces, saludo estas instancias y creo que si los resultados son aportar en esa dirección, van a tener a la Junta Departamental de Montevideo y sin duda a la Intendencia de Montevideo siempre dispuesta a trabajar aportando en esa dirección. Muchas gracias por la invitación. Les comento un poco que en realidad habíamos empezado pensando esto como un libro sobre contaminación sonora y derechos ciudadanos. Pero bueno, la investigación fue tomando un poco más de porte, tuvimos la posibilidad de entrevistar a muchos de los actores que nos proponíamos, con algunos no fue posible que nos concedieran un espacio en su agenda, y lo cual es comprensible también. Y tuvimos la posibilidad de tener revisores calificados para varios de los capítulos y bueno, eso nos dio un poco más de fuerza. Y bueno, paso a comentarles un poco el planteo brevemente de ese libro, que quizás quedó un poco gordo de más para leerlo, lo reconozco. En general todos arrancamos preguntándonos si es cierto eso de que el ruido es un mal necesario, un mal de la modernidad, o a veces uno ve la lista de contaminantes ambientales y el ruido no aparece por allí. En realidad, como mal de la modernidad, y como ya lo presentó alguno de los panelistas anteriores, es un problema que se reconoce desde hace bastante tiempo. Esta es una de mis citas favoritas, que tiene más de 2000 años y realmente nos muestra que las fuentes principales de ruido en los ambientes urbanos siguen siendo el tránsito, el ruido de ocio y el ruido vinculado al trabajo. Por otro lado, ¿es un mal necesario? Pues si fuera tan necesario, como pautas de gestión principales no tendríamos multas, retiro de vehículos por exceso de niveles sonoros, clausuras, juicios civiles y penales de parte a parte, incluso contra las instituciones responsables de la gestión, e incluso hay países donde la privación de la libertad es una medida corriente por delitos ambientales, incluida la contaminación acústica. ¿Será entonces que quizás el ruido es un contaminante? Bueno, si lo vemos desde la perspectiva de contaminación, como aquel agente que pueda llegar a generar daños a la salud humana, molestia que en sentido amplio para la Organización Mundial de la Salud también es un problema de salud, interferencia con algún uso, en particular el uso de la comunicación, que en realidad hoy día es la definición más aceptada de ruido, como aquella señal que interfiere con la señal útil, y también en el sentido de perjudicar a otros seres vivos, no exclusivamente centrarnos en la visión necesariamente antropocentrista, pero no exclusivamente antropocentrista que tienen los temas ambientales. Entonces, bueno, ¿cuáles son las peculiaridades que hacen que a veces no se perciba el ruido como uno de los temas principales de contaminación y especialmente en ambiente urbano? Quizás porque en realidad es un contaminante que no se ve, que no se huele, que se necesita muy poca energía para producirlo, que al cesar la fuente dejamos de tener posibilidad de ver un efecto que permanezca en el ambiente, aunque sí se va acumulando en los receptores, o sea, vamos generando efectos sobre los receptores que se van a manifestar a veces a muy largo plazo. Para poder medirlo no es todo tan sencillo, hay que estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado y saber qué es lo que uno está buscando, porque a veces no es tan simple realizar las mediciones cuando uno va ciegas en busca de ver de qué se tratará algo que está molestando a alguien.
además, no nos olvidemos que el sistema nuestro hace que, en realidad, el sufridor de ruido, como lo cataloga el ingeniero Millara, un especialista de Rosario, Argentina, el sufridor de ruido en nuestro sistema es el que debe demostrar que sufre, cuando en realidad el sistema debería proteger al potencial sufridor de ruido y hacer que el potencial agresor demuestre que no lo es. Y además hay un tema más, que es que como la mayor parte de los temas donde estamos muy acostumbrados a lo de todos los días, parece un tema sumamente sencillo y muy intuitivo, y en realidad no es tan intuitivo al extremo que en alguna medición alguien me manifestaba, un vecino, que en su casa había 112 decibeles por la noche, porque con una máquina funcionando en la fábrica que estaba enfrente había 56. Y en realidad 56 más 56 en decibeles da solo 59. Entonces hay cosas que no son tan intuitivas ni tan simples, pero las medidas correctivas suelen ser onerosas y no siempre son obvias, a veces pueden ser extremadamente simples, pero de repente lo complicado es encontrarlas. Hay un problema ahora desde el punto de vista de derechos humanos. Una vez que se instala un conflicto por ruido, es muy difícil de que se resuelva. El sufridor de ruido, una vez que comienza un proceso de queja, de denuncia, en realidad es porque ya ha pasado unas cuantas etapas y en general ya está teniendo, en cuanto a molestia, y como lo vamos a ver, algún desorden de salud, a veces pequeño, a veces mayor, y eso hace que una vez instalado un conflicto sea muy difícil de resolver. Y además, bueno, los conflictos con los que trata la Defensoría, como decimos acá, son los que ya llegan con el caballo cansado, es decir, son los que ya recorrieron un largo camino y en realidad llegan allí casi como última opción a ver qué se puede hacer con el caso de ellos, porque realmente ahora vamos a ver las diferentes formas de agredir a la salud que tiene el ruido y es comprensible que la gente quede en un estado más bien agresivo y bastante agotados por el sufrimiento por el ruido. Además, hay algo que siempre hay que tener en cuenta en todos los temas ambientales. Si yo no asumo mi emisión o lo que yo estoy generando, en este caso el ruido, alguien está pagando esa externalidad. Y pagar no quiere decir que directamente lo veamos en un balance en dinero. En el caso del ruido, por lo general, cuando un emisor no está asumiendo su emisión acústica, hay alguien que lo está subsidiando en general al costo de su salud. Entonces, veamos un poco cuáles son los efectos del ruido sobre la salud, y aunque la lista es bastante larga y quizás está más detallado en el libro, que contó con la revisión de 3 queridos médicos, para evitar que uno estuviera por desconocimiento medio con los boletines atrasados. Bueno, quizás lo que podemos ver como relación causa-efecto más fácilmente son los efectos sobre el aparato auditivo. De hecho, hay una cantidad enorme de efectos descritos. Un tema que me interesa resaltar es el tema de los trastornos psiquiátricos. En general el ruido no los produce, o sea, no es que el que se queja por ruido es el chifladito aquel que le molesta todo. En realidad pueden agravarse algunas patologías, pero no suelen ser generadas por el ruido. ¿Qué es lo que pasa entonces? ¿Por qué la gente, una vez que empieza a quejarse por ruido, lo sigue haciendo? Porque en general la exposición a altos niveles sonoros empieza a generar un desequilibrio en secreción hormonal y nuestro organismo empieza a estar condicionado por un nivel de adrenalina, de noradrenalina, de cortisol, diferentes a los que corresponderían a un estado totalmente, llamémosle, distendido o por lo menos no sometido a ruido, que es un factor estresante importante. El cortisol, de hecho, se conoce como la hormona del estrés, y la condición de estrés lo que hace es simplemente reducir nuestra tolerancia a otros agentes. O sea que si uno está estresado por ruido, bueno, va a ser menos tolerante a un montón de cosas. En particular, va a haber un debilitamiento del sistema inmunitario y vamos a ser menos tolerantes, menos fuertes, vamos a poder oponernos menos a un montón de enfermedades, entre ellas el cáncer. Además, el hecho de que nuestro organismo se acostumbre a un diferente nivel de balance de hormonas
hace que naturalmente se incremente la agresividad, o sea, no es que son los que se quejan por ruido que son agresivos, en realidad estar sometido a ruido te vuelve agresivo, que es diferente. Y en consecuencia se constata pérdida de solidaridad. Las estadísticas de homicidios en algunos países, por ejemplo en Inglaterra, son bien interesantes a propósito de temas de exposición a ruido. Y el ruido tiene una característica adicional, que es la de ser adictivo. Como contaminante adictivo, ¿qué es? Uno se pregunta de dónde viene esto. Bueno, simplemente del desequilibrio hormonal. El organismo se va acostumbrando a mayores niveles de excitación para funcionar. Eso es muy utilizado en el manejo de lo que son los consumos en los centros de diversión. De hecho, se eleva mucho más el nivel de los graves, que genera una respuesta orgánica más rápida, pero sin elevar tanto el nivel en escala A. Y bueno, yo no incluía algunos gráficos medidos en boliches de la ciudad de Medellín, pero es interesante ver cómo se puede hacer ese manejo. Por otro lado, la molestia, que muchas veces dice esto no daña, pero molesta. Bueno, ¿hasta dónde la molestia no es un daño? Bueno, hay algunas características que hacen que los ruidos sean más molestos que otros, pero hay algunas respuestas que se asocian fundamentalmente con la molestia. Desórdenes somatomorfos, o lo que decimos comúnmente somatización, disfunción de integración sensorial en el sentido de estarse planteando, valorar de manera distorsionada las percepciones a través de diferentes sentidos y no solo el oído. Y aparece ahí el efecto nocebo como opuesto al efecto placebo. Y acá vamos al tema de que la molestia por ruido termina teniendo además una composición sociológica importante. Lo que para una sociedad es tolerable como nivel de ruido, para otra puede no serlo. Pero el problema radica en que, de acuerdo a lo que ha estado demostrando la Organización Mundial de la Salud, aunque no nos moleste, la respuesta del organismo se da de todos modos en forma objetiva, y hay un planteo de comenzar en 2012 estudios de este estilo, como el que se presentó para Europa el año pasado, que generó bastante un buen sacudón, para ver cómo funciona esto en América Latina. Se ha visto, por ejemplo, que en países asiáticos la tolerancia al ruido es mayor en cuanto a aceptabilidad, pero la respuesta orgánica es la misma. O sea, el daño en la salud existe aunque yo no esté molesta. El informe del año pasado de la Organización Mundial de la Salud, como les decía, fue un poco choqueante en el sentido de publicar que se pierden anualmente más de 1 millón de años de vida sana en Europa debido al ruido, y de esos hay 903.000 años calculados como pérdida debido a molestia por ruido de tráfico. Entonces, parece que en realidad la molestia genera efectos sobre la salud. Está clarísimo que con una definición amplia entonces de salud, la molestia debería necesariamente estar incluida allí, pero hay algo más aún. No estamos hablando de fuentes demasiado raras, estamos hablando de ruido de tránsito, de donde la propuesta actual de la Organización Mundial de la Salud, que viene siendo crecientemente recogida, es que es necesario tratar el ruido como un problema de salud pública. En ese sentido, entonces, y ya yendo a la normativa nacional, bueno, de acuerdo al artículo 44 de la Constitución de la República, en realidad, bueno, si es un tema de salud pública, este artículo se refiere a que deberá estar legislado por el Estado. De hecho, nuestro marco normativo en materia de ruido, si bien tenemos la mayor jerarquización posible para los problemas ambientales, al estar incluidos en el artículo 47 de la Constitución, ocurre que nos está faltando reglamentar la Ley de Contaminación Acústica del 2004, y eso genera que, como la Ley Orgánica Municipal, que es bastante anterior a esta, pone en competencia departamental los temas de gestión de ruido, bueno, tengamos 19 legislaciones, en cada departamento son diferentes, la mayor parte de ellas son un tanto antiguas, necesitan una revisión integral, hay cuestiones que no están contempladas debido a la edad de la normativa o que han ido cambiando tecnologías,
Por ejemplo, para los vehículos, donde en la mayor parte de los casos se mantienen valores bastante elevados. Hay una recolección y algunos comentarios sobre la legislación de Montevideo en el capítulo 5 del libro. Bueno, algunas constataciones a nivel internacional. Bueno, en Estados Unidos no se necesita tener un sonómetro para realizar la primera constatación y advertencia de un problema de ruido, lo que facilita un tanto las cosas. De hecho, hay distancias a las cuales si determinada fuente o determinado tipo de fuente a determinada distancia es audible, se puede de oficio generar una advertencia y a partir de ahí se verá si pasa o no a ser un caso a tratar en el sistema. La Unión Europea hacia el año 96 decide cambiar su filosofía de trabajo cuando se publica el Libro Verde de lucha contra el ruido. Históricamente se venía incrementando una colección de normas para acotar determinado tipo de emisiones. A esa altura ya estaba claro que eso no venía dando resultado, entonces se plantea, bueno, mantengamos el tema de acotar puntualmente las fuentes, tales o cuales, pero exijamos resultados. Y entonces empiezan a trabajar sobre lo que es realmente el problema que puede padecer el vecino, que es sobre los niveles de inmisión y no sobre las potencias emitidas. Al trabajar sobre niveles de inmisión, la Unión Europea constata que las medidas que son más costo eficientes son los mapas de ruido estratégicos, en el sentido de que se puede tener un costo bastante bajo de menos de 2 euros per cápita para su generación, y de hecho si a partir de eso se realizan los planes de descontaminación correspondientes, bueno, lo que puede ser caro son las medidas que resulten de allí, pero eso será función de cuál es la realidad de cada lugar. Por otro lado, y yendo al caso de la conexión entre ruido y agresividad, una constatación que es bastante interesante es que la primera infracción de buena parte de quienes terminan siendo delincuentes encarcelados en Ohio había sido justamente el problema de generar molestias por ruido. Y también hay una asociación constatada entre fuentes ruidosas y manera de avisar de algunas cuestiones como donde hay un centro de distribución o cosas por el estilo. Algunas otras cuestiones que han sido puestas en prácticas a nivel internacional están recopiladas en el capítulo 3, algunas vale la pena empezar a considerarlas y a pensarlas en el sentido de que, por ejemplo, un sistema de control vehicular con multa negociable, si a los tantos días el vehículo infractor corrige su nivel sonoro, pero ¿qué es lo que sucede si no lo corrige? Bueno, pues si no lo corrige no solo se incauta, sino que en el caso de motos ruidosas, cuando se va a retirar el vehículo, ha sido compactado, entonces te devuelven un cubito metálico, que puede ser una manera. En nuestros lados es una forma de asegurarse que esa fuente no va a ser la que siga molestando sin dudas, ¿no? Bueno, la privación de libertad en Estados Unidos por delitos ambientales es una cuestión que está establecida, pero por ejemplo puede llamarnos la atención el tema de las sanciones que hay ante ladridos de perros durante más de 10 minutos al día. Para nosotros acá los perros, en el primer mapa de Montevideo, un mapa de puntos que se hizo entre el año 96 y 98 con la Intendencia, fundamentalmente mediciones realizadas por inspectores municipales, constataron que era una de las fuentes más importantes ajenas al tránsito, pero sin embargo el estudio de opinión paralelo mostró que era de las fuentes más aceptadas. De hecho, eso ha dejado de ser tan aceptado y ahora ya hay catálogos de cuán ladradores son determinadas especies de perros y bueno, las multas son interesantes. Otro caso que puede ser a tener en cuenta es el tema de reducir los problemas de molestia, considerando valores a cumplir no solo en escala A, que es lo que se hace usualmente en normativas, sino simultáneamente en bajas frecuencias, que son las que generan mayor nivel de molestia.
En instalaciones domésticas, que acá solemos tener dificultades, bueno, hay algunas normativas que las tienen asimiladas a lo que son ruido de vecindario y de pasada tienen algunas fuentes sonoras que están sometidas a un control en cualquier momento y horario. Es decir, que no es cuestión de que solamente va a haber un horario de la noche en que hay que tener determinadas precauciones por sí, y además el control está en manos de la policía, contando con que a partir de su criterio y de su capacitación tengan la posibilidad de realizar un manejo responsable de este tema. Por otro lado, no están los gráficos que muestran la efectividad que tuvo esa medida, pero en realidad el tema de que los infractores sean personas jurídicas suele tener el tema de la dilución de las responsabilidades e invitar a la reincidencia, incluso desde el punto de vista de entes públicos. En consecuencia, bueno, se ha definido en la normativa de Hong Kong en los últimos 8 años, creo que ha sido, el tema de que cuando el infractor es una persona jurídica, bueno, pues su responsable, ya sea presidente, gerente o lo que sea, va a ser solidariamente responsable y va a estar cometiendo el mismo delito al que que se le está imputando a la persona jurídica que representa, y esto es bien interesante cómo ha bajado las reincidencias. O sea que son pequeñas cosas que de repente se pueden tener en cuenta, no quiere decir que todas puedan funcionar, ni en Uruguay, ni en los casos de las defensorías que hoy están con nosotros, pero son cuestiones a tener en cuenta. Por ejemplo, lo que fue la aplicación de la ley de nocturnidad en Corrientes y el tema de tener la obligatoriedad de sistemas de corte automático, pero que, por ejemplo, a la segunda apagada en una noche no puedan volver a arrancarse a mano. Suele ser interesante. Ahí tuvieron una última puja, digamos, antes de comenzar la época de ensayos de comparsas, que fue, se mantuvo lo que estaba previsto en la normativa, pese a las excepciones que se estaban pidiendo para los ensayos, y de hecho se definió la necesidad de construir un lugar cerrado para sacar los problemas de ruido del carnaval, más allá de que sea un lugar apto para que se pueda realizar y que tenga todas las características que se desea que tenga. El caso de Colombia lo menciono especialmente porque como país latinoamericano es pionero en el tema de tener mapas de ruido obligatorios, y en realidad ya están en la primera revisión. Esto empezó a estar vigente en el 2006, parte de los mapas ya estaban en el 2007 realizados y ya están en la etapa de la segunda tanda de mapas de ruido. Están un poco más retrasados con el tema de los planes de descontaminación porque se generó un protocolo detallado de implementación de la norma, pero en realidad el protocolo no ha sido sancionado, entonces eso ha dificultado un poco la generación de los planes de descontaminación, aunque hay algunos lugares que sí los tienen, como Bucaramanga y algunos otros sitios. Si ahora vamos brevemente a lo que son las estadísticas de gestión de la Defensoría, a uno se le podría ocurrir realizar cruces de todo tipo, y de hecho hay algunos realizados en el informe. Por ejemplo, acá vemos lo que son por cada municipio de Montevideo. Las barras altas verdes distorsionan un poco, son casos donde faltan datos, en general son casos antiguos, o sea que si las eliminamos, vemos que los sectores rojos que corresponden a problemas de recreación están muy presentes en los centros comunales B y CH, con cuyos alcaldes tuve la posibilidad de reunirme este verano y fueron unos aprendizajes bien interesantes compartidos con ellos. Uno podría preguntarse cuáles son los días favoritos para que la gente se queje o de qué se queja la gente. Bueno, si los miércoles de tarde suena el teléfono en la Defensoría, es muy probable que sea una señora jubilada quejándose por un problema de recreación. De hecho, hay una cierta cantidad de cruces de esos. Los reclamos más exitosos son, en general, realizados por personas
de más de 50 años, y ahí es interesante ver que estamos en la fase declinante también de lo que es el tema de generación de adrenalina, de dónde, hasta dónde este tema de que los conflictos se resuelvan no tiene también una pata de salud, o por lo menos fisiológica. Lo que son las estadísticas de gestión de la Intendencia, estas sí son más que interesantes. Aquí vemos el número de expedientes que aparecían en la base de datos que está accesible en el sitio web de la Intendencia Municipal. La parte rosada de abajo son las clausuras, la parte amarilla son las multas, y vemos que hay un cambio bien interesante. A partir del 2008 empieza a reducirse el total de casos atendidos de ruido, y sobre todo a costa de un pequeño incremento en las barras de abajo de las clausuras. Vemos que también hay un decremento grandísimo en lo que es el número de casos totales y la cantidad de multas. Si uno quisiera explicar esto con algo, bueno, en realidad esta línea que tenemos acá, que hasta el año 2010 coincide prácticamente en forma exacta con los totales de casos, tiene que ver con la actividad de la Defensoría del Vecino. Uno podría suponer sensatamente, y no solo mirando este gráfico, sino la serie de cuestiones estadísticas que se manejaron, que a partir de que la Defensoría del Vecino entra en acción, hay un cambio de perfil que no debe deberse solamente a eso, sin ningún lugar a dudas, sino un cambio de política de gestión, pero se incrementa levemente el número de clausuras anuales, y eso como que genera una contención general del sistema, un llamado a atención, acá puede pasar algo. De hecho, en el 2005 hay un local que tiene 29 multas. Entonces, el cambio de filosofía parece que ha dado su resultado, y sobre todo aliviana el sistema. Tenemos mucho menos casos a discutir, mucho menos casos a tratar y a seguir. Algunas propuestas de gestión que no agotan ni remotamente lo que está planteado en la recopilación, y que además no quiere decir que todas ellas puedan ser de utilidad, sino que se ha pensado que pueden llegar a serlo, pero esto va a ser parte de una discusión en la que seguramente habrá bastante paño para cortar. Bueno, hay un tema que es crítico, que es el tema de la normativa, y de hecho vemos que si bien se plantea desde hace mucho tiempo que es un tema importantísimo la revisión de la normativa de ruido, no vemos que en realidad haya propuestas concretas que hayan estado en una fase de discusión avanzada. Ha habido discusiones en la Junta, pero no se constató que hubieran cuestiones en ese sentido que estuvieran apuntando a cosas concretas de actualización. Por otro lado, la reglamentación de la Ley de Prevención de la Contaminación Acústica, sancionada en diciembre del 2004, necesita ser reglamentada. El grupo de estandarización, el Gestarruido, ha estado varias veces funcionando, pero la última vez que lo estuvo fue hasta el verano del 2008, o sea que en realidad la discusión amerita ser retomada para poder uniformizar un poco de criterios y pensar un poco en sacar adelante parte de esta problemática, sobre todo con una filosofía de que el sufridor de ruido no sea el que tenga siempre que demostrar que algo está funcionando mal y lo está afectando. Sería bastante más sensato pensarlo al revés. Por otro lado, a nivel internacional el ordenamiento territorial ha sido y sigue siendo la medida principal, pero en realidad hay un tema que es clave, que es que se debe tomar la realidad construida por lo menos como condición inicial, si uno no quiere decir como condición de borde que no debe afectarse. Lo cierto es que nosotros podemos tener aspiraciones de ordenamiento, pero en general gestionamos un territorio que ya está consolidado, lo cual genera ciertas dificultades a las cuales hay que atender sin ningún lugar a dudas para tratar de compatibilizar lo deseable con lo posible e ir paso a paso hacia una realidad que sea
manera más saludable. En ese sentido, la realización de mapas estratégicos de ruido parece interesante, propuestas como tener una historia acústica de cada padrón, asumir que hay problemas que ya no se pueden tratar local a local e ir hacia las zonas acústicamente saturadas o las zonas acústicamente protegidas, como se ha hecho en otros países. Tener en cuenta que es necesario que las excepciones solo sean excepciones, pues si se nos convierten en reglas vamos mal. Debe haber consecuencias que sean rápidas de percibir por el infractor, porque si no se diluye todo demasiado, si en realidad la sanción va a llegar 3 o 4 meses después. Y hay un artículo bien interesante de este año, publicado por Nancy Timmerman, que es algo así como la dama de hierro del ruido en Estados Unidos, a nivel de todo lo que es la consultoría, no está en ningún estamento de gobierno, y en realidad ella analiza una serie de normativas que van por ruido urbano, por fuentes puntuales, por aeropuertos, y encuentra una cosa que dice claramente a través de una tabla que para que una norma sea efectiva tiene que ser de cumplimiento exigible, no necesariamente a través de una medición sofisticada, porque de hecho se utiliza bastante allá el tema de que algo pueda o no ser audible a tal distancia, pero debe ser exigible y exigido. Y en esa parte creo que es donde hay más oportunidades de mejora acá para aspirar a una mejor condición en ese sentido. Por otro lado, hemos visto que hay zonas muy grises en la parte de competencias de distintos actores, no solo a la interna, digamos, de lo que es la escala departamental, pero por ejemplo hay con el tema de obras públicas o de obras que generan ruido, tenemos competencias que pueden andar del lado del Ministerio de Trabajo, del lado de Salud Pública, la Intendencia, distintos actores que evidentemente necesitan coordinarse y saber qué está controlando cada uno. Se necesita una capacitación permanente con una motivación permanente para quienes realizan el trabajo de inspección, que no es un trabajo nada grato. Por lo general, reforzar en forma estable la dotación de personal nocturno y no estar pendiente de que se pueda tener o no horas extras o vehículos, tantas cosas que dificultan estos temas. La inspección vehicular, que actualmente no incluye la parte de ruido, debería ser obligatoria. Uno de los actores municipales aplicó esa expresión que a mí me gustó muchísimo: en la vía pública, para defender la calidad acústica y la calidad de vida de los vecinos hay que dejar menos, lo cual no quiere decir prohibir, hay que ser precavido y tratar de dejar menos, o sea, de ayudarnos con lo que es la restricción inicial. La prevención en ruido es la mejor de las medidas siempre, porque como decíamos, los problemas son costosos de resolver, pero sobre todo es muy difícil que un conflicto por ruido después desaparezca en forma total. Por otro lado, algunas normativas que se estuvieron viendo por ahí, por ejemplo, el tema de los decks, donde hay locales bailables, no se permite que existan sitios donde se pueda servir bebidas y viceversa, como formas de alivianar un poco la presión sobre el descanso de los vecinos. Y bueno, se dio un punto bastante crítico en el tema de las habilitaciones. Sin embargo, algunos actores de los entrevistados recordaban un buen funcionamiento de una comisión que existió en algún momento, hace ya algunos años. Bueno, tratar de unificar nuevamente el permiso de funcionamiento y tratar de algún modo que eso sea previo al problema. Y en realidad se plantea como propuesta el hecho de que se deba elevar un proyecto acústico aunque no se vaya a construir al principio. ¿Por qué? Porque se ha visto que los plazos se alargan de una manera muy importante y siempre hay una prórroga más que se puede pedir. Entonces, la idea sería que se tenga que entregar un proyecto acústico a ser revisado, que si se necesita sea implementado, pero para que realmente eso funcione, lo que se plantea es que si cuando se indica al actor que está infringiendo que debe implementar ese proyecto y ahí lo quiere revisar, no va a poder funcionar durante ese periodo,
para facilitar el tema de que si no presento lo primero que se me ocurre y después consigo un plazo, que es un poco lo que se trata de evitar en ese sentido. De hecho, también vimos que, por ejemplo, plazos de renovación de autorizaciones pueden ser hasta un año después de vencidas, y creo que en ese sentido apostar a la parte preventiva es de las cuestiones más fuertes que es necesario hacer, pero de una manera que sea efectiva realmente, y no plantearnos que entonces voy a hacer una actividad de difusión por año y entonces ya todo se va a solucionar con eso y yo voy a dormir tranquilo, porque no va a funcionar así. En realidad, siempre que podemos infringir algo y es más fácil infringir, lo hacemos. Entonces, en realidad hay que tener en cuenta que si estamos hablando de un problema de salud pública, es muy importante desde el lado de los gestores tener siempre presente que si el emisor no está asumiendo el costo de su emisión, alguien está pagando por ello. Por lo general, los vecinos ven coartados muchos de sus derechos, en particular el derecho al descanso, pero muchas veces también se llega a estar pagando con la salud del vecino. Y entonces quizás, si queremos atender el ruido como un problema de salud pública, quizás hay que tener en cuenta que buena parte de las cosas que no hacemos como deben hacerse en general y no solo en lo de ruido, tienen que ver con que en realidad se puede. Si yo veo la luz roja, capaz que veo que no viene nada y cruzo igual porque se puede. Bueno, me parece que en algunas cosas es necesario que empiece a dejar de poderse, porque si no las cuestiones va a ser muy difícil manejarlas a posteriori, de manera de poder apostar siempre a lo preventivo, que es por lejos la medida que tiene menor costo económico y menor costo político para todos los actores. Yo quiero agradecerles especialmente que me hayan permitido hacer la presentación en las condiciones que ando hoy, que no son las mejores, porque de mañana dimos sepultura a mi esposo. Gracias. Agradecemos a Luis y a Juan, dos personas fuertemente involucradas, no solamente por la formalidad de sus responsabilidades políticas en la administración, tanto nacional como departamental, sino porque hemos encontrado, tanto en Luis como en Juan, dos actores no solo preocupados, sino ocupados en el tema, y sabemos que estaban con expectativas de esta investigación, fueron actores en las investigaciones, en las entrevistas. La Defensoría del Vecino es hacia las dos instituciones que establece estas recomendaciones, hacia la Intendencia de Montevideo y hacia la Dirección Nacional de Medio Ambiente, así que le otorgamos una relevante importancia a las manifestaciones, a la reacción que puedan tener bastante espontáneas en este momento, tanto Juan como Luis, pero fundamentalmente todas aquellas cosas que a partir de esta investigación y del compromiso de ellos con las políticas de prevención de la contaminación acústica podamos seguir trabajando, mejorando nuestra articulación, cada uno en su lugar, en su rol, en forma complementaria, para en definitiva mejorar las condiciones de vida de nuestros conciudadanos. Así que quiero darle la palabra a Luis en primer lugar, para que nos dé su reacción frente al trabajo presentado por la doctora Elizabeth González. Bueno, hola, sí, muchas gracias, Fernando. Muchas gracias a toda la organización que nos ha invitado a participar y a bueno, estar en contacto y conocer un poco ahora en primera instancia el documento que la doctora Elizabeth nos ha presentado. Creo, por la impresión, realmente es un documento de primer orden en lo que tiene que ver con la contaminación acústica en el país, y por lo tanto va a sentar una base de trabajo que se suma a algunos otros documentos que hay en uso. Y bueno, también agradecerles a todos quienes están participando, y fundamentalmente también a las otras defensorías que nos visitan de la Argentina. Yo creo que este tema,
como decía Fernando, el tema del ruido, y en lo personal, me siento también involucrado personalmente e institucionalmente. Así lo hemos hablado en otras oportunidades. A veces cuesta un poco disociarse de lo que es el de estar en el ciudadano común y la función pública, pero yo creo que como ciudadano el hecho, creo que hay muchas cosas que hay que revisar, ¿no? Digo, hoy se dijeron, digamos, muchas cosas interesantes, muchas reflexiones. Creo que hay una base cultural muy importante que nos hace ser una sociedad ruidosa. A veces uno no... Hay conductas que no la logra entender, digo, anécdotas todos tenemos muchas. Yo personalmente, yo soy una persona que sufro de acúfeno, o sea, tengo la enfermedad de tinnitus en inglés, que permanentemente tengo un zumbido, y en este momento lo escucho, pero lo llevo, y quizás también a veces valoro un poco más que de repente una persona que no pueda estar en esta situación, el tema del ruido. Pero hay cosas que no debemos realmente superar, ¿no? No puede ser que uno vaya a un restaurante y resulta que el restaurante, lo importante es que tenga una televisión a todo volumen para que, no sé, para entretener a la gente, cuando uno de repente no puede conversar con la persona que está cenando o almorzando o tomando, lo que sea. Creo que hay muchas cosas ahí en ese sentido que debemos superar. Una anécdota, por ejemplo, hace unos años me tocó ir a Canadá, a la ciudad de Vancouver. Justamente me acordé porque uno de los expositores había tocado, creo que allá, había citado a una persona que era de Vancouver, en Canadá, y yo me acordé que estando en la ciudad, que había ido por un tema de una feria ambiental importante, me tocaba, el hotel estaba, pongámosle, a 15 cuadras de donde era la exposición, y yo me iba caminando todos los días y volvía, porque Vancouver, para quien no lo conoce, es una ciudad muy, muy caminable, muy linda y con un ambiente, con un clima agradable. Bueno, si uno va en la época, pero no es un Montreal o eso que de repente son más fríos. Y yo decía, ¿qué es lo que tiene esta ciudad que yo no lograba entender? Yo le veía realmente una cosa, yo caminaba y no me daba cuenta. Y sinceramente me di cuenta como a los 2 días, es que era el silencio que había en la ciudad. Uno caminaba por la calle y era un silencio, desde el punto de vista de la construcción ya de los edificios que están hechos de otra manera y los retiros, hasta el parque vehicular, ¿no? Un parque vehicular, digo, evidentemente con unos estándares en serio, ¿no? Entonces, siempre me acuerdo de eso porque ahí viví la experiencia de lo que es realmente un lugar donde se toman las cosas en serio, ¿no? Entonces, yo, eso en lo personal. Después en lo institucional, bueno, yo creo que tenemos muchísimas deficiencias. Yo diría que en este tema son casi todas deficiencias, más que alguna cosa anotada, que de repente sí tenemos, porque algo hemos trabajado. Yo incluso acá tengo 2 publicaciones de nuestro ministerio de recopilación de la norma acústica y de trabajos de manual de medición de niveles sonoros orientada a la gestión municipal, que son trabajos que hizo la Dirección Nacional del Medio Ambiente, pero sí no hemos tenido consistencia en el trabajo en el tema acústico. Quizás, y aquí es donde me parece que la Defensoría del Vecino, le agradecemos muchísimo que esté involucrado de esta manera y que de alguna manera nos esté empujando, porque creo que ahí está un poquito la clave, ¿no? Creo que hay temas ambientales que son más fáciles de que las autoridades de alguna manera, digamos, le pongan fuerza, ¿no? Pero como decía Elizabeth, el ruido no se ve, no se huele, y aunque parezca mentira, esas cosas pesan.
nosotros, creo que los seres humanos nos guiamos mucho por lo tangible. Entonces, los temas ambientales han venido evolucionando en función de lo que uno ve o percibe. Entonces, por ejemplo, siempre empezó primero con el agua y la contaminación de los ríos, etcétera, el aire, y entonces más atrás viene el ruido, y más atrás quizás viene, que siempre decimos el pariente pobre es el agua subterránea, porque el agua subterránea ni se ve, ni se huele, ni nada. Entonces, en general nadie, es la que todavía se lleva más atrás. Entonces creo que ahí hay un asunto que con el tema de los derechos humanos, tomándolo desde ese punto de vista, que yo creo que es absolutamente certero, creo que tenemos una buena palanca para que, digamos, la sociedad, porque esto no es un problema del Estado ni de la organización, sino que el Estado y las instituciones públicas son parte de la sociedad. Yo por lo menos lo veo así. Yo trabajo para la sociedad, no trabajo para mí, trabajo para que de alguna manera podamos superar y tener una calidad de vida mejor, y creo que todo lo que sea apoyo recibido de los organismos que son institucionales y elegidos en la sociedad, para nosotros son palabra también clave y palabra mayor. Entonces no me queda más que desear que esto sea hasta el viernes una muy buena jornada. Ya creo que arranca con un material de excelente calidad. Lamentablemente Elizabeth creo que se retiró, pero quisiera, después le dejaré personalmente mi agradecimiento por el material y bueno, desear que esto termine con un trabajo que de alguna manera nos dé un camino, y bueno, creo que el viernes estaremos para escuchar un poco lo que resulte de todo esto. Bueno, muchas gracias, y le paso a la Intendencia, sin antes desear que tengamos un poco de suerte hoy dentro de un rato. Bueno, buenas tardes. Gracias a Fernando, a la Defensoría, a Elizabeth, porque la verdad que, aunque no esté, imagino, no es una circunstancia en la cual uno se pensaría si estuviera en la misma situación. Nosotros tuvimos una larga charla con Elizabeth en el momento en que ella estaba procesando la investigación, muy interesante. Se me ocurren, algunas se me ocurrieron antes de ayer cuando le pude dar una mirada más que transversal a algunas páginas de la investigación. Y seguramente estas reflexiones después podrán cambiar a la hora de verla en su totalidad. Pero lo primero, que lo dijimos, creo que el año pasado, lo compartimos todos cuando la Defensoría lanzó el debate sobre el tema de contaminación acústica en la Junta Departamental, que es importante poner el asunto en el orden del día, porque se ha puesto por diversas razones, y darle su justa dimensión en cuanto, además de un problema que puede ser laboral, además de un problema que puede ser de la relación entre vecinos, además de una serie de problemas que son particulares, bueno, es un problema social y como tal debe ser encarado y resolverse. Yo tengo una pequeña diferencia con la presentación. En realidad yo creo que nuestra normativa es preventiva. Parte de la base de que se debe cumplir determinadas condiciones, en términos de ruido como en otros términos. Por eso, en realidad, tenemos menos casos que la totalidad de los casos. Lo que no significa que no sea cierto que quien sufre el ruido
deba ser el que de alguna manera tenga que comprobar. Y eso es algo que seguramente se pueda revisar. Pero esa prevención está de alguna manera mediada o atravesada por algunos otros problemas. En primer lugar, el hecho de que lo que está comprometido se haga. En segundo lugar, y específicamente hablando del tema de contaminación acústica y ruido como un problema de convivencia en la ciudad, y nosotros que como Intendencia estamos abocados al desarrollo de una política de generar en Montevideo la convivencia que va desde la posibilidad de disfrutar los espacios públicos que no sean ocupados por determinados actores que se apropian de ellos y no le permitan a los más disfrutarlos, hasta el hecho de poder dormir tranquilo o ir y también el derecho a la recreación en condiciones normales y de respeto por los demás. Una de las mejores medidas que sin duda se han tomado en los últimos años, y lo digo como fumador, fue prohibir fumar en locales cerrados. Seguramente ni el presidente del Consejo de Ministros, que originalmente decretaron eso, ni luego los legisladores previeron que eso iba a ocasionar, cuando Cambado dijo que no a tener espacios para fumadores adentro de los bares, porque había bares que no podían adaptarse a la norma. De hecho, igual en el mundo la tendencia es a que no hay lugares para fumadores, que en todos lados estaríamos igual, pero bueno, seguramente ninguno se imaginó que íbamos a tener en un montón de pubs, está el alcalde del municipio B, que lo sufre permanentemente, con 40, 50 personas afuera, fumando, tomando y conversando. Y solo con conversar a las 2 de la mañana, esto lo hablamos con Elizabeth, ni que hablar cuando además hay alcohol de por medio y un grado de excitación que es el de la salida y a veces hasta el frío. Entonces, ese es un punto sobre el que tenemos que reflexionar siempre. Prevenimos, tomamos acciones y esas acciones generan consecuencias. Y bueno, esas consecuencias, en la prevención de las consecuencias previas a tomar una acción es donde tenemos nuestro problema. Segundo, porque este problema, en el caso de Montevideo y del ruido asociado al circuito de la recreación, también se emparenta con las dificultades de desarrollo de este país, las dificultades económicas. En la mayor parte de los países donde se han podido establecer espacios determinados, especiales, donde se pueda instalar los boliches, por ejemplo, bueno, son países que históricamente han tenido otra capacidad económica para financiar esos traslados. Lo mismo nos pasa, y también tiene que ver con el ruido, muchas veces, con el problema de la instalación de industrias en la zona urbana de la ciudad. Podemos definir la mejor zona industrial potencial, pero con el grado de desarrollo económico que tienen las empresas, muy difícilmente las podemos obligar a irse, así como así, porque bueno, eso implica una inversión de millones de dólares. Nosotros, que miramos mucho a Barcelona por la transformación que tuvo, en todo sentido, planificación, desarrollo, puesta en práctica y cultural en muchos aspectos, a pesar de que hoy está sufriendo algunas dificultades, fruto también de la crisis que se abate sobre Europa, pero miramos mucho, sabemos que sin el proceso olímpico hubiera sido muy difícil que se crearan los parques industriales y se instalaran donde están, que implicaba una inversión de miles de millones de dólares que facilitaba la creación de esos lugares o los del circuito de recreación. Entonces, a la hora de complejizar, es así. Esto no significa que no se deba resolver. Yo destaco, dentro de los grandes atrasos que tiene la Intendencia en estos temas,
Pero destaco que en los últimos años, probablemente a raíz del plan de movilidad, sin duda, a raíz del plan de movilidad que obliga a pensar en otras cosas, bueno, estemos trabajando sobre los niveles de ruido en el tránsito, cosa que históricamente no se hacía, se daba como natural, pero además que se trabaje sobre esos niveles y se trabaje con el fin de alguna manera proteger al vecino. Es decir, las incautaciones acá no se las dan en pedacitos, pero directamente no se las dan, porque además las motos salen tan baratas y generalmente, además de faltarle alguna parte del escape que origina que tengan unos niveles sonoros altísimos, le falta algún otro papel y entonces no las reclaman. Son cientos y son miles. Por eso yo estoy de acuerdo con la prohibición de importar vehículos que excedan determinados niveles de emisión. Después hay que controlar que efectivamente no lo trastornen. Yo soy de la época en que en mi niñez los Fiat 128 y las BMW 2002 el escape estaba libre para poder hacer ruido, para que se supieran que era ese vehículo que iba por la calle. Claro, había, no sé, por lo menos la cuarta parte, creo que, de los autos que hay ahora, sin duda. Entonces, era un poco volcar eso. Yo creo que es muy importante que el trabajo que se continúa antes, que seguramente el material va a ser interesante, que seguramente nos ayude a pensar a todos, digamos, cómo adelantarnos a nuevos problemas, además de resolver los que tenemos hoy pendientes, que en algunos casos las situaciones son clarísimas, que en otros casos es mucho más complicado porque implican problemas de convivencia ciudadana, donde en defensa de unos derechos se afectan otros. Es el caso clarísimo de los ensayos de carnaval o de los propios tablados, donde pasa lo mismo que con la feria y con el contenedor de la basura. En realidad, casi todos queremos ir a carnaval, casi todos queremos que haya un tablado, lo que no lo queremos tener cerca porque nos molesta, igual que no queremos tener la feria en la puerta de casa, igual que no queremos tener el contenedor, porque nos molesta. Pero hay intereses ahí bastante complicados, donde me parece que la Junta Departamental está trabajando, creo que bien, en tratar de llegar a un acuerdo que establezca determinadas normas que se deben cumplir para todos. Y que eso le dé seguridad y certeza a los vecinas y los vecinos de la zona donde hay ensayos, sobre todo de carnaval, que es la parte más larga, de que van a poder tener un poco de paz y tranquilidad, y a nosotros, la institución que controla esto, también nos dé la certeza de que tenemos norma a la que ajustarnos y que no estamos violando o vulnerando ningún derecho en pos de defender otro. Es simplemente eso. Muchas gracias, Fernando.